Es un área estratégica denominada Desarrollo Integral de la Familia. DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Esta área es sumamente importante, así como las otras también, pero ¿por qué tiene una característica? A ver. Ahí está. Arriba. Ahí está. Sí, el de abajo. Bien, gracias. Desarrollo integral de la familia. Ahí vemos en nuestro logo. ¿Dónde están los hermanos que componen desarrollo integral de la familia? A ver. Algunos saben, otros no saben. Estuvimos mirando esta mañana la encuesta junto con el supervisor. Hay muchos de los hermanos aquí presentes que todavía no saben, no entienden esto de las redes. Entonces mi trabajo va a ser explicarles un poquito en qué consisten las redes y ver nuestra responsabilidad. Acá tenemos, miren, tenemos las 5 áreas estratégicas de lo que es Conexión 2030, la visión de la Iglesia de Dios para estos 10 años, del 2020 hasta el 2030. Nosotros tenemos que cumplir, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que cumplir? La misión, ¿sí? ¿Quiénes tienen que cumplir la misión? Bueno, la Iglesia de Dios, para tener un mejor trabajo organizado, ha establecido que se organicen en 5 áreas estratégicas. Uno, llamada la Gran Comisión, donde ya estuvimos escuchando al pastor Samuel tempranito, ¿sí? Ahí él habló plantación de iglesias, evangelismo. Luego estuvo la pastora Estela comentándonos acerca de lo que es la formación integral, ahí entre educación cristiana, educación teológica y otras áreas, ¿no? Y acá miren lo que yo estoy hablando, ¿dónde estamos? En el medio, desarrollo integral de la familia. ¿Se acuerdan que el supervisor anoche mostró una flecha? ¿Sí? Y en esa flecha adelante estaban los que tenían que cumplir la misión de la Gran Comisión, evangelizar, porque son los que hacen el impacto, ¿sí? Pero también, ¿sí?, no se puede hacer un impacto si uno no tiene una formación integral. Ahora miren, en el medio de la flecha está desarrollo integral de la familia. ¿Por qué? Porque aquí está el grueso, el grupo de la gente, ¿sí? Incidencia social también estuvo hablando el pastor Gaby Romano, estuvo compartiendo hace un rato también acerca de cómo podemos impactar haciendo trabajos en nuestra sociedad para poder evangelizar. Miren, y esto que vemos ahora, el desarrollo integral de la familia, la componen las redes que en la mayoría de las iglesias existen. ¿Cuáles son esas redes? ¿Hay niños en la iglesia suya? Por supuesto, ahí está. Entonces, la red 411, los niños que desde 4 años hasta 11 años, así se llama esa red, ¿no? Mira, aquí está llamando el celular que se encontró en el baño de las damas, no sé, está recibiendo una llamada. Luego sigue los adolescentes. Hoy se llama Generación Emergente Teens, ¿sí? Se tomó un nombre un poco castellano, inglés. Generación Emergente Teens. El trabajo con los adolescentes. ¿Hay adolescentes en nuestra iglesia? Por supuesto. También ellos tienen que cumplir la misión. Luego están los de Generación Emergente, los jóvenes, que nosotros le decimos comúnmente, ¿sí? Es una generación que está en evolución y que dentro de todas las iglesias también encontramos jóvenes, y todo esto forman parte de la familia. Hay niños en familia, hay adolescentes en la familia, hay jóvenes en la familia, hay mujeres en nuestra familia, ¿sí? Hay varones en la familia, y por lo tanto por eso recibe ese nombre, desarrollo integral de la familia. Y también tenemos allí una barrita más abajo, yo le
le puse matrimonio y familia. ¿Por qué? Porque en algunas iglesias se realizan los retiros matrimoniales, charlas para matrimonio, charlas para la familia, y esto todo forma parte del desarrollo. Nosotros tenemos que instruir, capacitar, preparar a este grupo de gente para que cumpla la gran comisión. Miren, ahí tenemos la visión, ¿sí? Conexión 2030, y dice bien claro el eslogan: conectados a la misión. Conectados. Anoche el supervisor estuvo mostrándonos gráficamente con la red cómo se arma la conexión, cómo tenemos que trabajar en forma unida. Yo, perteneciente a la red de damas, me tengo que conectar con la red de jóvenes, con la red de los niños, con la red de adolescentes, ¿sí? Con generación emergente. Tengo que estar conectada a cada una de ellas. Un ejemplo que estoy dando, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál será la misión de la iglesia? La pregunta. La Biblia nos da la respuesta. Vamos a buscar Mateo capítulo 28, verso 19. Muy conocido el texto. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia tiene una misión, hermano. La iglesia tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Vamos a ver un videíto primeramente, y ahí vamos a descubrir algo más, que es lo que dice la palabra de Dios. La reproducción forma parte de la vida. Desde temprano aprendemos a multiplicar. Y en familia vemos los efectos de la multiplicación. En los negocios, con dedicación y trabajo, también es posible multiplicar. Multiplicar es transformar lo más en mucho más. Jesús, cuando estuvo aquí, multiplicó panes y peces, pero más que eso, multiplicó discípulos. Al principio fueron 12, a estos se le sumaron 70, 120, 500, 3000 y más, muchos más. La orden es la misma hoy. Vaya, enseñe, bautice y haga discípulos, y ellos harán otros. Discípulos que se multiplican forman una iglesia saludable. Al final, lo que queremos es una iglesia con miembros o discípulos, las puertas del fondo abiertas o cerradas. Los miembros esperan panes y peces, el discípulo es un pescador. Los miembros se apoyan, el discípulo ayuda. El miembro espera, el discípulo visita. El miembro quiere ir al cielo, el discípulo quiere ir y llevar personas para el cielo. Los discípulos oran, se relacionan y cumplen la misión con nuevos discípulos. Todo eso porque los discípulos no solo suman, se multiplican. Fue así que lo hizo y así quiere que lo hagamos. Bien, la Biblia y el video nos dice cuál es la misión de la iglesia. ¿Cuáles son los 4 puntos que mencionó allí? Vayan. ¿Qué más? Antes de eso, fíjense que dice allí: hagan discípulos. Y después, una vez que la persona se convierte, el siguiente paso es bautizarlos, ¿sí? Ahí se convierte en miembro de la iglesia. Entonces, y por último, ¿el miembro queda suelto? No, el versículo 20 nos dice que hay que enseñarles. Son los 4 puntos. La gran comisión que el Señor nos ha dado a nosotros, la misión que la iglesia establece, es que cumplamos eso. Simplemente esos 4 puntos que el Señor nos pide a nosotros como iglesia. ¿Y quiénes tienen que realizar el trabajo? Bien, mencionamos hoy todo el grueso de la congregación. Nadie está exento de eso, ¿sí? La iglesia, tanto desde chiquitito hasta los adultos, tienen que
cumplir la gran comisión, la misión de la iglesia. Bien, vamos a buscar un texto en la palabra de Dios que nos habla acerca de cómo el Señor les fue capacitando a los discípulos y preparándolos. Y fíjense que de allí podemos rescatar nuestra enseñanza. Lucas 9. Versículo 1, 2 y 6. Dice allí: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder, les dio autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Verso 6. Y saliendo, una vez que ya fueron encomendados, obedeció la iglesia que Jesús eligió allí. Los discípulos estaban cumpliendo. Dice que salieron y pasaban por todas las aldeas. ¿Y qué les dijo Jesús que hagan? Primero, predicar el reino de los cielos y luego sanar. ¿Y ellos qué hacían? El verso 6 nos dice: anunciaban el evangelio y sanaban por todas partes. La iglesia obedeció. Este grupo de discípulos estaba obediente a lo que Jesús decía. Y Jesús estaba contento seguramente porque la iglesia estaba cumpliendo la misión. Pero no termina allí, porque el relato continúa. La Biblia nos cuenta que nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que cumplir lo que Jesús dice, ¿sí? Si Jesús ordena que lo hagamos, tenemos que hacerlo. Hay un versículo acá, el versículo 11 de este mismo relato, que nos cuenta que cuando la gente supo que Jesús estaba allí, le siguió, y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Quiero que veamos algo que nosotros tenemos que tener presente y que Gaby estuvo mencionando hoy. Nuestra misión no es solamente evangelizar. La misión de la iglesia es una misión integral que involucra muchas cosas. Cuando la persona viene o cuando la persona está necesitada, no necesariamente está necesitada del alma. A veces viene al encuentro con el Señor porque está enfermo, porque tuvo un problema familiar, porque está adicto a las drogas, al alcoholismo, porque, no sé, hay muchas situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia? Acá nos dice en el versículo 11, cuando la gente supo, le siguió y Jesús, y Él les recibió, Jesús les recibió y hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Había muchos enfermos en ese lugar, en ese momento, en esa sociedad actual, en ese grupo de gente que estaba allí. Jesús, ¿qué hacía? Atendía la necesidad. Les predicaba y a la vez sanaba a los enfermos. ¿Sí? Entonces la misión integral toma en cuenta que la gente no solamente tiene que escuchar el mensaje. Primero, sí, tiene que escuchar el mensaje. Cuando nosotros vamos a hacer una tarea, hermano, tenemos que primeramente predicarles el evangelio, hablarles acerca del reino de Dios, en qué consiste. Pero también, de acuerdo a lo que dice el versículo 2, el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, les dijeron: despide a la gente para que vayan a sus aldeas, campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Miren, había un problema. Jesús se alargó en su sermón, como Pablo estuvo contando la hermana, ¿no? Se alargó en el sermón y llegó al atardecer, la noche, ¿sí? Y tenían que comer. Así que, ¿cuál era la necesidad imperante en ese momento? El hambre. Jesús dice algo. Los discípulos estaban preocupados por eso, ¿no? Estaban preocupados. Y hermanos, en nuestra congregación siempre hay problemas, siempre hay situaciones que tenemos que resolver, necesidades que resolver. ¿Y qué hacemos como iglesia? A veces decimos como los discípulos: vamos a Jesús, Señor, provéele. Le oramos solamente. Tiene necesidad de calzado, Señor, provéele el calzado. Pero la iglesia es la que tiene que cumplir la misión, hermano, de buscar un calzado para esa persona que está descalza. La iglesia es responsable de eso. Dice luego el versículo 13, acá me encantó las palabras de Jesús. Él les dice a la iglesia de este tiempo, y está marcado con rojo en algunas Biblias: dadle vosotros de comer.
comprarle el zapato que necesita ese que está descalzo. Ayúdale al necesitado. Iglesia, a nosotros nos está hablando el Señor y nos dice, denle ustedes de comer. A veces podemos poner excusa como hicieron los discípulos. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos a comprar alimentos para toda esta multitud. No tenemos plata, no hay plata. No hay cosas, no tenemos. Siempre ponemos excusas. Pero Jesús dice, a ver, ¿qué tenés? Y ellos le dijeron, tenemos 5 panes solamente, tenemos 2 peces, no es mucho, y acá son 5.000 personas. Bueno, con ese poquito, hagan el trabajo, dijo Jesús, hagan el trabajo. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, usted conoce la historia, ¿no? Eran 5.000 hombres, dice la Biblia, entonces los discípulos le hicieron sentar en grupo y Jesús bendijo y multiplicó y alcanzó para todos. Hermano, cuando la iglesia toma la iniciativa, enseguida comienza el trabajo de amor y misericordia de los hermanos. Comienzan a traer, comienza a multiplicarse, comienza la dadivosidad y la iglesia empieza a trabajar en impactar a la sociedad. No solamente hablarles del reino, sino llegar en una forma integral, orar por el enfermo, cubrir su necesidad, ayudar a aquellas personas que están con alguna situación crítica, difícil. Ahí dice que la misión integral no olvida las necesidades concretas de las personas. Entonces, nuestra misión como iglesia es primero predicar, segundo, cumplir y cubrir las necesidades concretas de las personas. Tercero, habla allí de que la misión integral toma en cuenta la necesidad tanto del alimento material como del alimento espiritual. Y por último, quiero que hagamos una comparación de lo que es la iglesia en este tiempo. Allí en el siguiente capítulo, en el capítulo 10, vamos a encontrar un relato también muy conocido, en el versículo 30. Usted lo conoce, la parábola del buen samaritano. Dice la Biblia allí que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. En este relato estamos viendo un hombre cualquiera de nuestra sociedad, que venía por el camino, dice. Y fíjense que, no sé si ustedes conocen un poquito la geografía de Israel, descendía de Jerusalén, dice, a Jericó. Estaba en bajada, como muchas vidas hoy en día, ¿sí? Están en bajada, están con necesidades, no está bien, tenía alguna necesidad. Pero de pronto aparece un ladrón. ¿Quién es el ladrón? Satanás, que viene para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué le hizo a este hombre? ¿Qué dice el texto bíblico allí? En el versículo 30. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Robar, matar, destruir. La obra de Satanás. Así vive la sociedad, hermano, golpeada, atrapada, ¿sí? Golpeada por ladrones, maltratada por ladrones, le despojan. Mucha gente hoy en día llega así a nuestra sociedad, ¿sí? Una sociedad desnuda, una sociedad desprotegida, una sociedad que no tiene fuerzas, está medio muerto, no murió del todo, pero todavía tiene esperanza de vida. Es la obra de Satanás. En la familia, en el joven, en el adulto, en el anciano, en la sociedad en general.
Y la Biblia dice que estaba herido. Mucha gente está herida en este tiempo, herida por sentimientos, por frustraciones, por engaños, ¿sí? Por la injusticia que vive, por la situación económica, por la política, por la pobreza, porque se separó. Nosotros sabemos, hermano, y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Ahí es donde la iglesia tiene que actuar. Pero la sociedad actual está así, en esa situación. Y fíjense que dice allí que estaba medio muerto. Hay mucha gente que ya no tiene más esperanza. Recorrió diferentes lugares, pero nosotros sabemos que la única esperanza que le puede dar a una persona vida es Cristo. Es Cristo. Estaba medio muerto, dice allí. Y a usted le debe pasar cuando tiene que ministrar a alguien o conoce gente que le cuesta salir de donde estaba, del fango, del barro, del lodo cenagoso, ¿sí? Le cuesta. ¿Por qué? Está muy herido. Satanás lo golpeó tanto que lo dejó como medio muerto. Pero ahí es donde nosotros tenemos que actuar, hermanos. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Puede ser que haya iglesias que actúen como el sacerdote, indiferente. Una iglesia religiosa que solamente le interesa mirar para adentro. Y nosotros, o como redes, no tenemos que mirar para adentro, tenemos que mirar a la sociedad, tenemos que mirar a la gente. Entonces, no actuemos como este sacerdote, ni tampoco como el levita. Tampoco tenemos que actuar como el levita, que también vio al que estaba tirado allí en el camino y pasó de largo. Se acercó, por lo menos se acercó, el sacerdote pasó de largo, el levita se acercó y lo miró, dice el texto, ¿sí? Pero qué lindo que es que nosotros actuemos como el samaritano. El samaritano vio la necesidad, ¿sí? Y no fue indiferente, sino que se acercó, dice la Biblia, acercándose, vendó sus heridas, echando aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Mire, la obra del Señor requiere que nosotros tengamos primeramente misericordia, ¿sí? Seamos movidos a misericordia. Y segundo, dice acá el texto que echó aceite y vino. Mire, tenemos la unción del Espíritu Santo. La iglesia tiene la unción del Espíritu Santo. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a anunciar el año agradable del Señor. Y como iglesia nosotros tenemos esa misma unción. Tenemos la oportunidad de llevarles el mensaje de esperanza a aquellos que están golpeados en el camino de esta vida. ¿Y qué más dice el texto? Echó vino. Una vez que nosotros le aplicamos aceite, una vez que nosotros le hablamos de la palabra de Dios, el Espíritu Santo comienza a trabajar y la persona comienza a tener gozo, felicidad. El vino representa eso, la alegría, el gozo. Pero no solamente eso, a veces le cuesta avanzar. Y este samaritano hizo algo especial. Lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un lugar especial, dice acá, lo llevó al mesón. Yo pregunto, ¿usted sabe qué es el mesón o qué representa el mesón en este tiempo? La iglesia es el mesón. Nosotros vamos, predicamos, recorremos la villa, vamos al hospital tal vez, hacemos un impacto evangelístico, repartimos mercadería, no sé, algo hacemos, o le hablamos al vecino. Pero el siguiente paso, hermanos, como samaritanos tenemos que traerlo al mesón, a la iglesia, ¿sí? Y la Biblia nos dice qué hay que hacer en la iglesia. También tenemos respuesta allí. Dice el verso 34 al finalizar: cuidó de él. Cuidó de él. El mesón es este lugar, hermano. El mesón es nuestra red donde nosotros estamos, ¿sí? Nuestra misión es rescatar almas, traerlos y cuidar de él. Ahí ya entra el área de cuidado pastoral que después vamos a escuchar, ¿no? El cuidado pastoral. Pero la iglesia tiene que cumplir esa misión. Todo esto forma parte de nuestro trabajo como redes, como líderes que somos, ¿sí? Miren, yo tomo en cuenta acá a Jesús.
Porque Jesús es el que pone en nosotros el amor hacia el prójimo, ¿sí? Jesús es el mejor buen samaritano que existe. Él dice que nos cuidó, nos trajo y nos puso en la iglesia a nosotros. Y en la iglesia están los que trabajan. Ahí están los líderes. Ahí está usted. Ahí estamos nosotros, los líderes. Jesús dice, la Biblia dice acerca de este buen samaritano. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Miren qué bueno que es este samaritano. Este samaritano le dio al mesonero, al dueño, le dio dinero para que haga la obra. Le proveyó de recursos. Hermanos, anoche escuchamos, Dios nos ha dado dones. Hoy la hermana decía, Dios nos dio dones a nosotros para que cumplamos la misión. Nos dio lo que dice acá, el dinero para que podamos cumplir el trabajo de cuidar a esas personas que llegan al mesón. ¿Para qué? Y nuestro trabajo es cuidarlos, ¿sí? Cuando Él regrese, nos va a pedir cuenta a nosotros. Jesús va a volver, hermano, y va a ver qué estuvimos haciendo con el don que el Señor nos ha dado. ¿Qué hicimos? ¿Cuidamos de ese hombre necesitado? Si a veces gastamos más recursos, dice el texto acá que el Señor nos va a devolver. Yo te lo pagaré cuando regrese. Qué bueno que cuando el Señor diga: a ver, siervo, ¿qué hiciste? Bueno, me diste 5, Señor. Aquí están los otros 5. Buen siervo y fiel. Así. Eso es la mejor recompensa que nosotros podamos tener, hermano. La iglesia debe cumplir con esta misión. ¿Y cómo podemos entonces presentar el Evangelio? Bueno, el Evangelio como iglesia nosotros tenemos que hacerlo de una manera integral. Repito esto, integral. Hay otro texto que Pablo habla. Y el supervisor anoche dijo: aquí está el ejército. Bueno, ¿de dónde sacó el supervisor esas palabras? Aquí en Timoteo, 2 Timoteo 2, del 1 al 5, menciona Pablo, escribiéndole a este pastor, que la iglesia somos como figuras que aparecen en este relato, ¿sí? Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El trabajo de la iglesia, hermano, es, en este caso, la formación integral. Preparar líderes, como veíamos en el video. Los líderes se tienen que multiplicar, ¿sí? Los líderes tienen que cumplir la misión. Los líderes son como soldados, dice acá el versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los líderes, usted es un soldado. ¿Sabía eso? Y juntos somos el ejército de Dios que va marchando. ¿Soldados a qué? ¿Para qué? Para participar de una guerra espiritual. Hoy mencioné que hay un enemigo que nosotros tenemos que tener presente que está destruyendo la sociedad. Pero tenemos que presentar batalla. La iglesia es la responsable, es el ejército del Señor, ¿sí? Y también nuestro objetivo no es solamente ser un soldado cruzado de brazos allí, sino el objetivo de la congregación, del ejército, es agradar a su capitán. Todo lo que el capitán ordene, nosotros tenemos que hacerlo. Y vimos que el capitán Jesús nos dijo que tenemos que cumplir la misión: ir, hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles que guarden todas las cosas. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Como líderes, hermanos, nosotros somos entonces primeramente un ejército. Segundo, habla acá el texto en el versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Somos atletas. Tenemos que entrenarnos, y esto justamente es lindo porque aquí nos estamos entrenando, estamos siendo capacitados como líderes, ¿sí? Participar, y nos están impulsando, estamos siendo impulsados a cumplir nuestro trabajo, a que no nos quedemos, sino que avancemos, a cumplir, a tener
participación activa en el trabajo de la misión, ¿sí? Y buscar llegar a la meta, recibir la corona. El atleta busca, hermano, eso, ¿sí? El atleta siempre quiere agradar, ese era el soldado, ¿no? Pero el atleta busca recibir la corona, busca un premio. Y el creyente también busca un premio. La corona que el Señor nos va a dar un día. Pero tiene que seguir reglas para poder llegar a esa meta. Tiene que cuidar su salud, tiene que hacer ejercicio, tiene que ser una persona que está activa constantemente. Como atleta, hermano, no nos podemos cruzar los brazos. Como líderes no nos podemos cruzar los brazos. Tenemos que estar activos. Siempre tenemos que buscar la oportunidad de evangelizar, de hacer un impacto, de capacitarnos. No podemos estar en la iglesia calentando una silla, disculpen la expresión. Tenemos que movilizarnos. Algo tenemos que hacer. No podemos estar cruzados de brazos en la congregación. Dios quiere que nosotros seamos líderes atletas. Líderes soldados, líderes atletas. Y por último, ahí el texto menciona que también somos labradores. Verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento, dice Pablo. Entonces, los labradores, los que trabajan la tierra, ¿sí? Trabajan duramente, se levantan cuando amanece hasta que el sol se está ocultando, trabajan y buscan dirección de Dios, porque dicen, a ver si va a llover, espero que la lluvia caiga, que venga para que la semilla dé frutos, ¿sí? pueda germinar, pueda crecer y pueda luego cosechar lo que sembró, porque esa es la recompensa. El salmista decía, irán dando y llorando, ¿sí? Requiere esfuerzo el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijos, con regocijo. Es lindo. La recompensa, hermano, es eterna. La recompensa es eterna. Bien, entonces, ¿cómo aplicamos todo esto que estuvimos viendo en la Biblia? Y aquí tenemos las diferentes redes. Miren, las áreas estratégicas están allá arriba. Y usted sabe que cada área estratégica tiene una red, ¿sí? La Gran Comisión tiene las redes que componen, formación integral también, desarrollo integral de la familia, que es el grueso. Ya dijimos ahí que ahí están los niños, 411, G-Teens, está también generación emergente, están las damas, están los varones y están también los grupos de familia y matrimonio. Luego está incidencia social también, ¿sí? Y el cuidado de desarrollo ministerial. Pero no es un trabajo individual. El trabajo de la Gran Comisión es un trabajo en conjunto de todas las redes para apuntar a un solo objetivo, que es obedecer el mandato del Señor, la Gran Comisión. Bien, el líder como ministro se tiene que fijar esto, ¿sí? En la visión de Dios. Dios nos ha dado una visión, hermanos, a nosotros y nos la ha compartido desde el principio. Usted sabe que Dios fue el que primero obedeció lo que Él mismo estableció. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. La misión de Dios Él la cumplió dando a su Hijo Jesús. Y la iglesia también tiene que dar lo que recibió. ¿Qué recibimos? Salvación. ¿Qué recibimos? Tal vez tenemos algún recurso para poder hacer. Nos dio capacidades, nos dio dones. Eso tenemos que hacerlo. Tenemos que dar, tenemos que compartir. El líder como ministro se va a fijar en la visión de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos personas competentes, que seamos personas que obedezcamos su palabra, ¿sí? Y seguir la dirección del Espíritu Santo. Es lo mejor, hermanos, es lo mejor. No nos vamos a olvidar entonces de la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Cumplir, ahí dice, conectados a la misión, ¿sí? Conectarnos quiere decir trabajar en conjunto. Ejemplo. Las hermanas organizan un té de evangelismo.
¿Qué vamos a hacer nosotros los varones? ¿Qué vamos a hacer nosotros los jóvenes? ¿Los niños qué van a hacer? Y bueno, vamos a preparar, vamos a ayudarle a las hermanas para que salga bien ese trabajo, ¿sí? Vamos a ir a repartir invitaciones, vamos a invitar a la vecina, a la tía, a la abuela para que vaya a la iglesia en esa actividad y no se quede en la casa, sino que conozca la palabra de Dios y pueda recibir a Cristo en su corazón. Un ejemplo práctico, ¿sí? Es decir, trabajar en conjunto es lo que el Señor nos pide a nosotros. Amén. Vamos a orar en este tiempo. Póngase de pie un instante. Vamos a decirle al Señor, aquí estoy. Ahí al lado usted tiene un soldado. Ahí al lado usted tiene